Bueno, mis hermanos, vamos a continuar esta serie de prédicas sobre las 5 solas de la Reforma. El domingo pasado hicimos una breve introducción de lo que fue la Reforma evangélica o la Reforma protestante, el conflicto que hubo con la iglesia institucional de ese momento, que había secuestrado el cristianismo y más aún había tenido al pueblo simplemente alimentándose de lo que ellos decían que era la palabra de Dios. Amén. Y Dios levantó hombres, no solamente lo hizo con Martín Lutero, lo hizo años anteriores también, que desafiaron esa autoridad, pero no porque fueran rebeldes, sino porque Dios siempre va a abrirse paso con su palabra. Amén. Y cada cierto tiempo este mismo principio ocurre incluso en nuestras sociedades. Por ejemplo, para que se terminara la esclavitud, que era el orden establecido, alguien tuvo que rebelarse. Para que se terminara el yugo español sobre el río de la Plata, ¿no? ¿Es así? ¿Antes se llama Río de la Plata? ¿Sí? Tuvo que levantarse el pueblo argentino para sacarse ese yugo de esclavitud. Entonces, en ciertos momentos de la historia, siempre es necesario poner en alto los principios que siempre han estado en la palabra del Señor. Amén. ¿Y eso qué va a traer? Va a traer lucha, va a traer conflicto. ¿Sobre quién? ¿Sobre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre los que están en el viejo orden corrupto, perverso y malvado, y los que quieren hacer la voluntad de Dios. Va a haber esa lucha. Y eso no solamente pasa en las instituciones, en la política, en la religión, sino también ocurre en nuestras vidas. En nuestras vidas ocurre esa lucha. Nuestra carne nos quiere seguir teniendo ahí esclavizado, pero nuestra alma quiere seguir obedeciendo al Señor. Amén. Y hoy vamos a hablar de la segunda sola, porque hablamos de la sola fe. Hoy vamos a hablar de la sola escritura y vamos a explicar un poco qué significa esto y por qué esto sigue transformando vidas desde que se recuperó, porque no lo inventaron en el año 1517 ni fue inventado en el siglo XVI, sino que esto ya era del cristianismo primitivo. La Biblia es la palabra de Dios. No solamente porque Dios ha demostrado cumplir las profecías, cumplir las promesas, cumplir todo lo que ella ya dice y ya se ha demostrado, sino porque una de las evidencias que hoy tenemos más palpables es que ha cambiado su vida y ha cambiado la mía. Esa es una de las evidencias para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Vamos a buscar con nuestras Biblias un pasaje conocido que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero ahora vamos a hablarlo desde unos versículos atrás, que es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer no el versículo que nos interesa ahora, sino vamos a ir arriba, que es el versículo 14, y después vamos bajando. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Decimos amén cuando lo tengamos, ¿sí? Amén. Bueno, nos ponemos de pie. Si no tiene Biblia, póngase de pie para oír con respeto la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra santa, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer, obviamente porque está implícita ahí, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén a la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este texto, Señor, que hoy nos vas a enseñar. Te pido que tomes control de mis emociones, porque voy a hablarle a tus hijos. Es un pueblo importante para ti, Señor. Te pido, Rey eterno, que sea tu Espíritu Santo nuestro maestro en esta noche. Que seas tú revelándonos las escrituras y que nos enseñes y nos ayudes a poner en práctica lo que hoy vamos a aprender. Te damos gracias. A ti sea toda la gloria y la honra por siempre y para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Este micrófono me toma hasta cuando
Bueno, bien, ¿qué significa sola escritura? La sola escritura es una expresión latina que significa solo por la Biblia. Y quiero hacer una aclaración porque muchas veces hay una confusión entre la sola escritura y el biblicismo. ¿Cuál es la diferencia? El biblicismo es aquella actitud que toman algunos de que si no me lo demuestra que está en la Biblia, no lo voy a hacer. Y eso no es sola escritura. Eso tampoco es defender la palabra de Dios. Eso es tomar una actitud imprudente. Porque le digo algo, cuando usted ora, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace cuando usted ora? Cierra sus ojos, ¿no? ¿Cuántos cierran los ojos aquí para orar? Amén. Muy bien, usted cierra sus ojos para orar. ¿Eso está en la Biblia? No. Pero entonces, lo que dicen que solo por la Biblia y se vive por la Biblia, ¿de dónde sacaron que cerrar los ojos? Hay que hacerlo para orar. Es una tradición que el cristiano hemos tenido siempre. Pero los biblicistas rechazan todo lo que ellos creen que no está en la Biblia o que creen que no les va a ser de utilidad, pero practican cosas que no están en la Biblia, por ejemplo, ¿no? ¿Ves la contradicción? Entonces, la sola escritura, ¿qué significa entonces? La sola escritura no significa que vamos a rechazar todo lo que hacemos en la iglesia, sino que cada cosa que hacemos en la iglesia, cada práctica, cada doctrina, cada enseñanza, tiene que tener el fundamento bíblico. Eso es lo que significa sola escritura. Es decir, que la última autoridad del cristiano no es el Papa, no son los concilios, no es el pastor. La última autoridad es la Biblia. Ella es la única autoridad infalible en materia de fe y conducta. ¿Qué significa esto? Que es la única que no se equivoca en materia de fe, práctica y moral. ¿Amén? ¿Se entendió esa definición? Amén. Entonces, eso es lo que el cristianismo evangélico pregona como sola escritura. A diferencia de otras iglesias u otras tradiciones que enseñan que ciertas personas, ciertas autoridades o ciertas reuniones tienen la última palabra. Pero si nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué otras palabras puede estar por encima de la de Él? ¿Me siguen? Amén. No puede haber una palabra por encima de la palabra de Dios. Quiero que me entienda esto. Vamos a llevarlo a un punto de vista mucho más cotidiano. Por ejemplo, cuando elegimos un presidente de una nación y el presidente dice, bueno, de ahora en adelante es ilegal usar pantalón. Todo el mundo con pantalones cortos. Ajá, pero a ver, un momento, no es así. ¿De dónde te estás basando para pedir eso? ¿Sí? Eso, ¿de dónde lo sacaste, por así decirlo? ¿Quién es la última autoridad en un país? A ver, estamos raspados aquí en sociales, ¿cómo? La Constitución es la última autoridad. Los políticos no hacen lo que les da la gana. Bueno, sí, pero en realidad deberían hacer lo que dice la Constitución. Porque ¿qué es lo que ellos hacen cuando son juramentados? ¿Sobre qué cosas juramentan? Sobre la Biblia. Y juramentan, y fíjense en lo terrible que están haciendo al juramentar sobre algo que después no van a cumplir. Pero ¿qué ocurre aquí? No quiero que los veamos a ellos como los únicos malos de la película. También toda persona que dice creer en Dios y pone su fe en Cristo y no cumplen, es tan peor como ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque no tiene todo el protocolo del juramento, dice que Jesús es su Señor, dice que Jesús es Dios, dice que es cristiano, pero no sigue la Biblia. Es como aquí, mis amados hermanos, lo que tenemos que hacer es entender que todo lo que se me enseña en la iglesia, todo consejo, toda cosa que me digan, tiene que estar fundamentado en las Escrituras. Y cuando yo haga eso, lo que yo voy a hacer no va a ser mi opinión, sino la opinión de Dios. Cuando alguien se me acerca y me dice, pastor, ¿qué debo hacer en esta situación? No es que el pastor se la sabe toda. ¿Qué es lo que debería hacer el pastor? Orar e irme a la Escritura, para que a través de la Escritura yo pueda sacar el principio de lo que Dios piensa sobre lo que usted me está consultando. Y a través de ahí darle un consejo fundamentado en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejamos la palabra de Dios de lado? Empiezan los circos. Empiezan los pastores a utilizar el púlpito como un espectáculo. Empieza la gente a enseñar doctrinas diciendo que aquí lo que se hace es lo que yo digo y punto.
y la gente empieza a caer en confusiones, en enfriamiento espiritual, en doctrina de demonios, como dice Pablo, que se va a levantar, y ya lo estamos viendo hoy, porque cuando uno lee esta carta parece que la escribió Pablo ayer, de todo lo que estamos viviendo. Y lamentablemente es así. Ahora, la iglesia institucional en su momento, yo les había explicado que ellos a partir del siglo IV empezaron a hablar de una tradición. Y la tradición, no como nosotros la entendemos, que es una costumbre que se viene llevando de generación en generación sobre cosas que realmente son positivas, son buenas, nos edifican. No, ellos entendieron la tradición como una segunda vía de revelación. ¿Para qué? Para que todo lo que no aparezca en la Biblia, yo pueda decir, no, esa es la tradición de la iglesia, hay que hacerlo así, y no se pueda cuestionar. Y de ahí empezó a salir la adoración a María, empezó a salir el clamor de los santos, la misa por los difuntos, y todas estas cosas que no las encontramos en las Escrituras. Y la gente, ¿por qué no las cuestiona? ¿Por qué la gente no se pregunta si eso que me están enseñando es así o no es así? ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa la Escritura tampoco. Si las personas conocieran la Escritura, dirían, eso que usted me está enseñando es una afrenta a la palabra de Dios. Eso no tiene sostén bíblico. Por más que usted se llame cura, pastor, papa, quien sea, nadie está por encima de la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios es la Biblia. Mi palabra como pastor no es infalible. Yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios sí es infalible. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando decimos que la Biblia es infalible, también estamos diciendo que es inerrante. ¿Qué significa que es inerrante? Que no contiene errores. Infalible, que no se puede equivocar. ¿Se entiende? Ahora, algunos dicen, bueno, pastor, pero hay pasajes en la Biblia que no se entienden fácilmente. Bueno, pero eso no es problema de la Biblia, es problema del lector. Es problema del que está tratando de interpretar. Si yo no entiendo un pasaje, no es problema de la Biblia. Porque todos aquellos que recibieron la Biblia originalmente, porque esto es algo que debemos aprender, la Biblia no cayó del cielo, así con la musiquita esa, no cayó del cielo, ¿no? Sino que la Biblia fue escrita para una comunidad que la recibió. Y Dios preservó su palabra para las demás generaciones que vendrían a ser parte del cuerpo de Cristo. No es lo mismo que yo le mande una carta a mi esposa diciéndole algunas cosas y algunos consejos, y mi esposa se la haga leer a otra persona que también le puedan ayudar esos consejos. Pero no fue escrita para esa otra persona, fue escrita para mi esposa. Pero los consejos que estaban allí le ayudaron a esa persona en cualquier situación que fuese necesario ayudarla. Pero en este caso, la palabra de Dios es el consejo inmutable, perfecto y santo de Dios. El Salmo 119:11 dice lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que la forma en la que nosotros debemos vivir tiene que ser una forma que meditemos la palabra, porque yo no puedo conocer a Dios si no leo su palabra. Yo no puedo saber que a Dios le agrada si no leo su palabra. Yo no puedo saber que a Dios le causa abominación si no leo su palabra. Cuando usted está conociendo a una persona, ¿cómo usted sabe qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su color favorito? Hablando con la persona, y que la persona se lo diga. Ahora, ¿cómo sé yo qué es lo que Dios aborrece? Lo que yo aborrezco, no. Porque yo puedo amar algo que Dios aborrece. Y casi siempre es así. Yo amo a veces mi pecado. A veces yo amo mi pecado. Me gusta portarme mal. Me gusta pecar. Me gusta fallar en este pecado que yo digo que es mi pecado favorito. O como algunos dicen, ¿no? Pero eso Dios lo aborrece. ¿Y qué debo hacer yo? Aborrecerlo también. Luchar para aborrecerlo. Porque el pecado, como yo les di el ejemplo de los cadáveres que están en la Guaira, así de desastroso que es reconocer un cadáver después de varios días de muerto, así de desastroso es el pecado en su vida y en la mía. Así de asqueroso y horrible. Porque recuerden que cada pecado llevó a Cristo a la cruz. Desde una mentirita blanca hasta el peor de los homicidios, llevó a Cristo a la cruz. Amén. ¿Se entiende esto? Y uno de los trabajos de la iglesia es trabajar para odiar el pecado. Para amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Para eso tenemos la Escritura. ¿Se entienden? Yo no estoy aquí, esto se lo quiero enseñar a todos que están acá, sea esta primera vez o no que vengan, pero yo no estoy aquí para que usted me aplauda
o usted diga, qué bueno el pastor que está preparado. No, 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 usted me tiene que examinar a mí. Usted tiene el derecho de exigir que yo cumpla esto. Porque si yo no lo estoy cumpliendo, yo no estoy apto para el cargo. Usted tiene que denunciarlo, porque si no, usted es cómplice de mi pecado. ¿Se entiende esto? ¿Cuántos pastores pueden decir esto? ¿Cuántos lo pueden decir? No sé, no me toca a mí juzgar. Pero yo sí le debo decir a usted, esto se apagó. Bueno, mejor así, porque si no, el diablo no me va a interrumpir. Entonces, esto es lo que le voy a decir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo tengo que ser sometido a un examen. Y el examen pasa por lo que la iglesia necesita exigir. Así como los ciudadanos tienen que exigirle a sus líderes que cumplan lo que prometieron, así la iglesia tiene que exigir a sus líderes: deme palabra de Dios, no me cuente sueños, no me cuente profecía, no me cuente sus deseos. Cuénteme lo que Dios me tiene para decir, porque mi alma necesita oír la voz de Dios. Y yo quiero crecer, mi casa necesita estar en paz. Yo quiero oír palabra de Dios, no quiero que esté escuchando que Dios tiene camionetas, dinero. No, no me interesa eso. Quiero saber qué Dios piensa. Quiero saber cuánto Dios me ama. Porque hay gente que viene a la iglesia esperando ser recibida por Dios, y lo que le dan son cosas que nada le edifican y en nada le ayudan. Hay gente que viene deprimida a la iglesia y sale deprimida. Gente que viene triste y sale triste. ¿Por qué? Porque no recibió la palabra de Dios. Porque no supo cuánto Dios le ama. Porque no supo que el amor de Dios no depende de cómo tú te sientas, sino de lo que Él ha prometido. Amén. Tú puedes estar pasando por el peor momento de tu vida, de inseguridad, de falta de fe, y Dios te va a amar igual. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú trabajes esa crisis. Porque si tuviera que pasar todo muy fácil, seríamos unos hijos caprichosos, ¿o no? Amén. Que lo digan los padres que han consentido a sus hijos toda la vida, y ahora como le dicen que no, no pueden decirle que no, porque siempre le han dicho que sí, y cuando le dicen que no, es un problema. ¿Sí o no? Entonces todos nosotros estamos aquí porque hemos cometido errores, hemos fallado, estábamos muertos, y la palabra nos ha convertido. Amén. Porque solo la palabra de Dios nos puede transformar. Por eso millones de almas que van de iglesia en iglesia, van de iglesia en iglesia porque no les enseñan la palabra de Dios. Y le voy a decir algo: no solamente es culpa de los pastores, es culpa de la gente también. ¿Por qué? Porque la gente no lee la palabra de Dios. Entonces dicen que aman a Dios, dicen que quieren estar con Él, pero no les interesa lo que tiene para decir. Dígame usted algo. Usted ha conocido a alguien que dice: no, yo amo a fulano o amo a fulana, y que no le interesa nada de esa persona. ¿Qué amor es ese? Porque si usted ama, usted le tiene que interesar. ¿Sí o no? Aunque tal vez no lo demostremos de maneras distintas, ¿no? A veces hay gente que lo demuestra de otras maneras. Pero si le ama, usted le va a interesar la persona, su estado de ánimo, cómo se siente, lo que le gusta, lo que aborrece, aunque a veces se nos olvida. A veces mi esposa me dice: pendiente con lo que está en el horno. Y sí, yo digo que sí, le prometo que sí voy a estar pendiente. Se olvida. Y después empieza a oler a quemado. Y cuando huele a quemado, y yo le veo la cara y me quiere retar, después que me reta, después me sonríe, es porque me sigue amando, después de que yo viví lo peor de mí. Pero ¿qué pasa con eso? Dios nos ama aun cuando ha visto lo peor de nosotros. Amén. Y eso es lo que ocurre. Yo no soy perfecto, también tengo debilidades. No soy mejor que usted. Pero mi deber es centrar mi vida aquí. Porque mi función es darle a usted lo que Dios me ha permitido de gracia. De gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Amén. El Salmo 19, y lo voy a leer rapidito porque es importante que entendamos esto. El Salmo 19 dice: 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, yo puedo tener el mejor carisma, la mejor tonada venezolana, todo, pero eso no lo va a convertir a usted. Lo que lo va a convertir es la palabra de Dios. Amén. Yo puedo ser un artista y poner globos y poner luces, eso no lo va a convertir a usted. Lo va a convertir la palabra de Dios. Y usted se va a ir de aquí amado y amada, sintiéndose amado por Dios. Amén. ¿Por qué? Porque usted va a entender las promesas de su palabra. Amén. Amén. El Salmo 119, verso 89 dice: tu palabra, oh Jehová, permanece por siempre en los cielos. Es inmutable, no cambia. Salmo 119, verso 105. Lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como una antorcha que ilumina mi camino.
Y yo estoy recibiendo eso. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, porque penetra y corta hasta el cuerpo, el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Eso es lo que dice la palabra. Ningún libro en la historia, mis amados hermanos, ha sido impreso como lo ha sido impreso la Biblia. Y ningún libro en la historia causa el mismo efecto que causa la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué decimos que la Biblia está viva y eficaz? Porque lo que yo leo hoy me va a dar un mensaje, pero si lo vuelvo a leer mañana me va a dar otro, y va a dar el mensaje que yo necesito oír. Mis hermanos, nosotros estamos en un mundo caído, perverso, un mundo muy malvado, que no respeta las cosas de Dios. Amén. La única esperanza que tiene la iglesia está aquí. Amén. Está aquí. Porque, ¿qué dice Hebreos 1? Dice que en los tiempos antiguos Dios habló a través de profetas, pero en estos tiempos postreros nos ha hablado a través de su Hijo. Amén. ¿Quién ha escrito Amén. la palabra? Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces nos ha hablado a través de su palabra. Es por eso que es importante que usted como creyente aprenda a usar la espada. ¿Cuál es la espada? La Biblia. La espada de doble filo. ¿Por qué de doble filo? Porque corta para allá, pero corta para acá también. Amén. No creo que yo la use para darle palo a ustedes. No, a mí también Dios me está corrigiendo. También Dios me exhorta. También Dios me habla a través de la palabra. Pero si nosotros hacemos del cristianismo una religión y venimos a la iglesia nada más en ciertos días, ciertos domingos, cuando no haga frío, cuando no haga calor, entonces yo no he sido una persona convertida por la palabra del Señor. Y saben, mis hermanos, yo digo con mucha tristeza, y digo esto de verdad, o sea, me sigue afectando esta palabra, cuando Jesús decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo pensaba que eso era nada más para ese tiempo, porque en ese tiempo no habían cientos de cristianos. Hoy hay millones de cristianos en el mundo, millones de cristianos en el mundo. Ya no somos tan pocos, Pero ¿qué pasa? No estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Esa es la realidad. Solo algunos pocos son los que lo hacen. ¿Y por qué? Porque no se han enamorado del Señor. ¿Y cómo me enamoro del Señor? Aquí está. Cuando usted abra la Biblia, usted se va a impactar de los tesoros que tiene. Es imposible para un creyente que ama a Dios no enamorarse de la Escritura. Y al principio le va a costar, le va a dar sueño, va a ser pesado, va a ser difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil y da sueño leer la Biblia, pero no estar 5 horas a las 2 de la mañana en el WhatsApp, en el Instagram? ¿Por qué? Algunos van a decir, no, porque la pantalla azul también está diseñada. No, mentira. Eso es mentira. Las pantallas de los celulares están diseñadas para cualquier cosa. Pero eso es falso. Es porque cuando usted quiere escuchar a Dios, el diablo quiere impedir que usted lo escuche. Amén. Amén. Esa es la realidad. Y muchos ignoran, porque ahora ya estamos como en el siglo XXI, ¿no? Ahora la gente dice, no, estamos en el siglo XXI, el diablo ya no existe, ya no hace así. No. Él sigue tan vigente como nunca, ¿no? La mejor estrategia del diablo es convencer a la gente que él no existe, que no está, porque él trabaja escondido. Por eso cuando llegó a Eva, ¿cómo llegó? ¿En forma de qué? De serpiente. Nunca llegó con su verdadero rostro, porque si llega, sale corriendo. ¿Cómo llega el diablo a los jóvenes? En Santiago del Estero. A veces saben. A través de las Por las drogas, por las adicciones. Así llega. Ofreciéndote, ven. Pero ¿y por qué el joven? Vamos a traer. ¿Y por qué el joven cae en las drogas? Bueno, pastor, muchas causas. Sí, es verdad. Pero la principal es que está buscando algo que no ha encontrado. ¿Sí o no? Sí. Está buscando algo que nadie le ha dado. Y antes de juzgar al joven porque cayó en eso, vayamos a la familia. Por eso las clínicas de adicción no tratan únicamente al drogadicto, tratan a la familia. ¿Por qué? Porque necesitan saber qué pasó ahí, cuáles fueron las causas que nos llevaron a. ¿Me explico? Y ojalá oremos a Dios, como dice la Biblia. La Biblia dice, oren por todos los que están en eminencia, por el gobierno, para que vivamos quietas y reposadamente, dice la palabra. Oren por sus líderes espirituales, políticos, que tenemos que orar para que Dios ponga en el corazón de aquellos que tienen esa responsabilidad, trabajar en favor de su reino. Amén. ¿Sí? No podemos permitir que el mundo nos enseñe, todos son corruptos, todos son siervos, y ya nos vamos a resignar. No nos podemos resignar, porque estamos en una lucha, mis hermanos. Si nos resignamos ya perdimos. Entonces, si la iglesia ha dejado de leer la Biblia, se está resignando a tener victoria espiritual. Y está entregando su gozo, su paz,
y todas las cosas al diablo para que el diablo haga lo que vino a hacer: hurtar, matar y destruir. Eso es lo que él vino a hacer. Pero yo he venido para que tengan vida, dice el Señor. Amén. Y su palabra es vida. Él es el verdadero pan de vida. Amén. Y hay gente, déjeme decirle algo más. Hay gente que dio su vida literalmente para que usted pueda leer la Biblia en español. ¿Sabía usted eso? Amén. Hay Amén. gente que la persiguieron por traducir la Biblia. Y los quemaban vivos, los mataban en el santo oficio de la Inquisición. ¿Ah? Demasiado santo, ¿no? Y los mandaban a matar. ¿Por qué? Para que el pueblo tuviera acceso a la Biblia. Entonces, cada vez que nosotros emprendemos algo para el Señor, se va a levantar la guerra más terrible. Pero hay algo que te debo asegurar: la victoria es tuya. Amén. ¿Por qué? Porque no eres tú, es el Señor. Amén. Entonces, cuando tú hagas algo en favor de Dios, ya no vas a ser tú el que lo haga, va a ser el Espíritu a través de ti. Amén. Eso es lo que va a hacer el Señor. No que mi hijo está en depresión, que mi hijo está en angustia. Pelee la batalla, ore por su hijo, ore por Amén. su familia, busque la palabra del Señor. Hágalo, porque viviéndola, Dios no puede ser mentiroso, ¿verdad? Entonces, si usted la vive, Él va a cumplir. Amén. Porque dice la Biblia: sea Dios, ¿cómo es? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, mis amados hermanos, para ir concluyendo, la sola escritura es una bandera que hoy en día más que nunca debemos volver a levantar, porque la gente se está enseñando cosas fuera de la Biblia. Hay pastores que cierran la Biblia. Yo vi una prédica en una iglesia famosa de aquí, no voy a decir cuál es el nombre, una iglesia famosa de Santiago. Yo vi una prédica donde durante 35 minutos no se abrió la Biblia una sola vez. Todo era profecía, todo era que esto, que el Señor me dice, que Dios te va a dar, que en 35 minutos nadie abrió la Biblia, ni dijo un solo pasaje. Solo se contratan para agasajarse mutuamente, que dice la Biblia en 2 Timoteo 4. Pero en los últimos tiempos vendrán falsos maestros, ¿sí? Y que se van a reunir conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad a muchos. ¿Y qué dijo Jesús Mateo 24? Vendrán falsos cristos. Para los que no saben, no es que va a venir yo soy Cristo, no, no es eso. No es eso, aunque hay algunos locos por ahí que lo han dicho, ¿no? Pero no es eso. Cristo se está refiriendo a falsos ungidos. Eso es lo que dice el texto original. Y si fuera posible, engañarán a los escogidos. Si fuera posible. ¿Y qué es lo que evitaría que no lo engañáramos? La palabra. La palabra de Dios. Pastor, yo lo siento mucho, usted me cae bien. Yo he estado en esta iglesia, Aposento Alto 120, durante 9 meses, me bauticé, pero yo no puedo seguir aquí si usted sigue sosteniendo esta mentira que no está en la palabra. Ese para mí será el mejor halago. Usted dice, pero ¿cómo se llama? El mejor halago, porque esa persona me está haciendo entrar en reflexión de que yo he estado enseñando herejías y cosas equivocadas. Eso sí, no es porque le caiga mal, yo le puedo caer mal, no importa si le caigo mal, no importa. A mí lo que me interesa es que usted sea edificado, que Amén. reciba la palabra de Dios Sí, Señor. y que usted crezca y que usted dé frutos más allá de donde Dios me puede llevar a mí, porque yo sé que cuando Dios me pregunte, bueno, ahí están los frutos, ahí están. Pero es eso, mi amado hermano, no deje que nadie lo engañe, porque mucha gente a veces pierde sus derechos civiles o no los conoce porque no estudia sus derechos civiles, pero ahí están. Nadie se los está robando, nadie los quita, ahí están, solamente que usted no los conoce. ¿Por qué no los conoce? ¿Por qué no lee? No lo sabe. Entonces, ¿cuáles son los métodos para poder tener una relación buena con Dios? Ay, que me lo enseñe el pastor. No, aquí lo tienes, aquí lo tienes. ¿Quieres crecer? Aquí está la respuesta. Eso es todo. Amén. Eso es todo. Toda práctica, todo concilio, toda tradición, todo tiene que estar sujeto a la Biblia. El día que yo ponga la Biblia al mismo nivel que mi palabra, que una costumbre, que una forma de hacer las cosas, ese día salgan corriendo de aquí. Pero no me dejen solo, ¿no? Corríjanme, corríjanme. Corríjanme, porque si usted me ama de verdad y me aprecia como pastor, corríjame, porque esa es la mejor muestra de amor. Si yo estoy viendo que alguien se está equivocando y lo dejo equivocarse para que se muera, yo no estoy llamando a nadie, lo estoy aborreciendo. Y yo no es que me la sé toda, yo también me puedo equivocar.
Los que están aquí, que me conocen y saben cómo yo me he manejado, siempre me he manejado de manera cercana con cada uno de ustedes. Me gusta conocer sus necesidades para orar por ustedes. Me gusta preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo han ido, porque esa es mi función, mi deber. Ahora, si otro no lo hace, no me preocupo por el otro, me preocupo por lo que yo tengo que hacer. Preocúpese por lo que usted hace, porque eso es lo que tenemos que lograr en este tiempo. Entonces, finalizo con esto. La sola escritura es todo por la Biblia, fundamentado en la Biblia, con los principios bíblicos, para que no sea una opinión humana, sino que sea la opinión del Señor. Y ojalá que nuestra provincia, Santiago del Estero, regrese a los principios cristianos, porque hace rato que los estamos perdiendo. Yo había, esto es nuevo para mí, cuando yo llegué a Argentina, una vez prendí la televisión. Perdonen esto que voy a decir, por favor, lo digo con todo respeto y perdón. Perdóneme si alguien se siente ofendido, pero hay un periodista venezolano que dice: nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. La verdad hay que decirla, aunque nos duela. Yo había prendido la televisión y había visto un hombre vestido de mujer, con todas las cámaras, con un nombre de mujer, fingiendo ser mujer y siendo aplaudido por mucha gente. Esa es la cultura que está lejos de Dios. Es un hombre que tiene los hombros así, que el que lo ve no puede decir que eso es una mujer. Perdónalo, pero es así. Es más, no tengo por qué disculparme por decir algo que es verdad. Es así. Y esa es la cultura que queremos nosotros. Decir a los hombres que son mujeres, las mujeres que son hombres, los niños que son esto, que son trans. Esa es la cultura que queremos para nosotros. Ahora son nostalgias, ¿no? Nostalgias. Entonces, eso no se puede vivir así, mis amados hermanos. La verdad es una sola. Cuando relativizamos la verdad, nadie tiene la verdad. Entonces es un caos. Ninguna sociedad puede vivir así, engañándose en la mentira. Un periodista también argentino decía, y ahí tuve un poquito más de esperanza, decía: la sociedad puede pensar lo que quiera, pero yo sigo pensando que es un hombre vestido de mujer. No me obliguen a pensar como ustedes. Nadie tiene por qué obligar a pensar a nadie. Solamente que nuestra verdad esté regida por la palabra de Dios. No se olviden que aquellos que hoy en día están enarbolando esa cultura y estos pensamientos lo están haciendo bajo los principios políticos, morales y espirituales que el cristianismo trajo a esta sociedad hace más de 500 años. La gente parece que se olvidó que Argentina, toda América Latina, Norteamérica y Europa fueron fundadas con valores cristianos. La gente parece que se olvidó de eso. Pero tenemos que rescatar la palabra de Dios. Es mi oración que volvamos a tener palabra de Dios en las escuelas, en las universidades, que tengamos debates, que hablemos, que la gente conozca que la Biblia sigue estando vigente. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén.